Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues una semana más, un día más en esta noche de martes a este programa especial que venimos realizando desde que sobre España se desató la crisis del coronavirus. Bueno, pues hemos cambiado, como les decimos siempre, nuestros contenidos habituales para referirnos solo exclusivamente a temas que tienen que ver con esta pandemia. Una jornada esta, la de hoy, en la que después de ese lunes negro que sucedió en Asturias, bueno, con el incremento en el número de fallecidos, aunque también con la buena noticia de que salió por fin de la UCI, bueno, pues la primera persona que se encontraba infectada por coronavirus, la atención mediática se centra en las residencias de mayores, en las residencias de la tercera edad. Bueno, pues ¿por qué? Porque ya saben que en Madrid el Ejército se encontró, bueno, con la desagradable sorpresa de ancianos muertos en esas residencias. Mientras tanto, en Asturias, bueno, pues el consejero de Salud ha indicado que el estado de las residencias, de las 200 residencias para ancianos de la tercera edad en el Principado, está bajo muy buen control. Citamos de manera literal, donde solamente hay 2 focos localizados, con lo cual pues ha tratado de tranquilizar no solo a los residentes en estas residencias, valga la redundancia, sino también a sus familiares. Bueno, una jornada esta, la de hoy, en la cual el programa lo vamos a hacer monotemático sobre asturianos que viven lejos de nuestras fronteras y que tienen, bueno, pues una doble preocupación. Se encuentran todos ellos los que van a ver en el continente americano. La doble preocupación es la siguiente. Por una parte, saben que más temprano que tarde la pandemia se va a desatar de forma virulenta sobre sus países, algunos de los cuales ya están tomando precauciones. Por otra parte, además a esta preocupación, tienen que unir la de los familiares que tienen en Asturias, que tienen en España. Esta gente, pues de media, van 7 horas de diferencia horaria con nosotros, se levantan y su primer movimiento es enchufarse rápidamente, conectarse rápidamente a Internet para conocer las últimas noticias de España, las últimas noticias de Asturias, las últimas noticias de su población o de su concejo, llamar a casa, conocer cuál es el estado de las cosas, cuál es el estado de las personas, en definitiva. Son personas que viven lejos de nuestras fronteras, asturianos que están muy lejos de Asturias, pero que viven con la lógica preocupación de lo que está ocurriendo en España, un país en el cual la cifra de infectados ya se sitúa por encima de los 40.000. El programa de hoy ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues en el programa de hoy, nosotros en España estamos sufriendo muy mucho el coronavirus, el COVID-19, el C-19. Sin embargo, no queremos olvidarnos, de esa colonia asturiana que por motivos laborales o por motivos personales, se encuentra en países iberoamericanos. Vamos a realizar a continuación un pequeño recorrido conectando con distintos asturianos que por motivos de trabajo, como decimos, o por motivos familiares se encuentran en países como México, Colombia o Argentina, unas zonas en las que el coronavirus todavía no se manifiesta con igual virulencia que se manifestó en Asia o que se está manifestando en Europa, pero que según todos los expertos llegará y también será un azote para todos. Bueno, en México ya conectamos con el periodista asturiano gijonés, para más señas, Juan Aguja. Él lo conocen ustedes, los que siguen esta casa. Es la voz del sportinguismo junto con Pelayo en Asturias Televisión. Bueno, pues hoy no conectamos para saber si los de Jukic lo han hecho bien, lo han hecho mal, lo han hecho regular. Hoy conectamos y les saludamos ya. Buenas noches, buenas tardes para ti, Juan. Bueno, para conocer cuál es la situación del coronavirus en México. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches para todos vosotros y tardes para mí. Son ahora las 3 y poco de la tarde aquí en México, al norte donde estamos, en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, a unas 2 horas en coche de la frontera con el estado americano de Texas.
Y bueno, de momento aquí lo llevamos más o menos bien, con tranquilidad. Se notan las medidas, ya no hay colegio desde hace tiempo, las universidades, cada una por su cuenta, ha ido tomando la decisión de cerrar, están prácticamente todas cerradas. Y ya desde ayer sí que el gobierno de la República de México sí que ha dado una serie de normas y prohibiciones para evitar ir al trabajo, salir de casa en la medida de lo posible. No hay un estado de alarma, como en España, decretado oficialmente, pero sí que se nota muchísimo menos tráfico del que suele haber en las calles, menos gente caminando, menos gente en los comercios, muchos de ellos ya cerrados, las tiendas, los restaurantes. Bueno, cada uno un poquito tomando las medidas bajo su punto de vista, aunque es verdad que desde ayer sí que, sin estar en el estado de alarma oficial desde el gobierno, sí que ya se está pidiendo y exigiendo a la gente pues que salga de su casa lo menos posible. Pero todavía está empezando todo esto, por suerte. Por suerte o por desgracia. Bueno. Por suerte o por desgracia, sí, porque según dicen todos los expertos, bueno, pues llegará. ¿Qué actitud ha tomado el gobierno mexicano? Porque parece que ha cambiado, ¿no? De un escepticismo incluso rayando en lo ridículo a ya tomárselo en serio, ¿no? Sí, es lo que te decía. Yo creo que más que el gobierno es la gente, las personas, que todo el mundo, quieras que no, pues tiene redes sociales, ve las noticias, en México ya sabes que la mayoría de la población, si no es nieta, bisnieta o tataranieta de alguna persona española, pues poco le falta, ¿no? Entonces hay mucha vinculación sobre todo con España y se sabe aquí lo que está pasando, sobre todo en la capital, en Madrid, aunque a lo largo y ancho de todo el territorio español. En cuanto al gobierno ya es otra cosa, porque están tomando medidas, pero a partir de ahora, ¿no? Están cerrando ya cines, teatros, iglesias. Ha habido un decreto del gobierno desde ayer, pero insisto que no es con un estado de alarma oficial como el que tenemos en España. Pero sí que al principio es verdad que se tomaba un poco a chirigota, porque hay memes, no memes, porque es verdad que lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente, pues que él combatía el coronavirus con honestidad y con un amuleto que le habían dado en la ciudad de Tampico, aquí cerca, en Tamaulipas. Entonces, bueno, se tomó un poco a broma porque ya en Europa estaba todo el mundo teniendo claro la problemática, la gravedad extrema de este coronavirus. Y aquí el presidente lanzó un mensaje, quería lanzarlo de tranquilidad, se le vio hace unos días también en algunas aglomeraciones, dando un beso a una niña, pues bueno, estando pues, no dando ejemplo en este caso, pero bueno, parece que en los últimos días sí el gobierno ya está tomando medidas y sí está empezando a poner algún remedio más lógico, ¿no? que aquel amuleto famoso. Claro. Me imagino que la gente mira también al vecino del norte, que endurece su frontera, ¿no? Sí, se habla, fíjate, ahí está bromas con eso del famoso muro de Donald Trump, que ahora es México quien lo quiere poner, para evitar que bajen de Estados Unidos los americanos, porque desde luego en los últimos, ayer por ejemplo, hubo 30 y tantos casos positivos de coronavirus en el estado de Nuevo León, aquí donde estamos, y dicen los medios de comunicación que la mayoría es por viajeros que han estado en Estados Unidos, que venían de algún punto de Estados Unidos, del norte. Por tanto, pues sí, hay que tener cuidado. Se entiende el tema de las fronteras, también México lo tiene con cuidado para sus otras fronteras, para el sur, para la zona de Guatemala, de Belice. Pues bueno, yo creo que todo el mundo intenta protegerse de aquella manera, pero bueno, sí que desde ayer que ya se están tomando más medidas. Insisto que desde ayer aquí en España suena como que es muy tarde todo, pero te doy los datos que hay ahora mismo en México. Hay 2 muertos en todo el país, fíjate la comparativa en este caso con España, y hay 316 contagiados según informes oficiales de la Secretaría de Salud. Claro, esto es como todo. Igual que en España pensamos que hay más gente contagiada porque no hay test para todos, pues en México pues no sabemos si hay más gente contagiada, no sabemos si hay más muertos. Hubo un caso muy curioso, hace pues cosa de una semana más o menos, se anunció el fallecimiento de un primo de Carlos Slim, de un ejecutivo del grupo Carso, de la parcela financiera del Banco Inbursa, 71 años, incluso se llegaron a ver en redes sociales, yo ya no sé si fueron memes, si fueron fake news o no, esquelas por parte de la familia de este hombre, el primo de Carlos Slim. Pues a las pocas horas la Secretaría de Salud del gobierno mexicano negó que estuviera fallecido, sí dijo que estaba enfermo, pero le cambiaron de hospital. Y no se supo más, yo al menos no he leído más sobre el estado de salud, estaba en estado crítico el primo de Slim y no se supo más. Por tanto, aquí ya empieza la gente a pensar que igual no dicen toda la verdad desde el gobierno para no alarmar a la población, para evitar que la economía se hunda. Pero bueno, de momento hay que fiarse, ¿no?, de lo que tenemos, que son esos datos oficiales, 2 muertos y 316 contagiados a lo largo y ancho de una población mexicana que ronda los 125 millones de habitantes. Por tanto, el porcentaje todavía es muy, muy pequeño y si la gente se lo está tomando en serio, como así parece, al menos lo que vemos aquí en la ciudad de Monterrey y por la familia que también tenemos en la Ciudad de México, pues parece que la gente se lo está tomando en serio, están cerrando negocios, tiendas, comercios, restaurantes, universidades, colegios.
y parece que esperemos que hayan tomado nota de lo que se ha hecho mal en España, que se hacen cosas bien, pero también ha habido muchas cosas muy mal hechas, ¿no? De ahí el número tan alarmante de contagiados y de muertos que tenemos en nuestro país. Tomáoslo en serio de verdad porque viene fuerte. Italia no se lo tomó en serio, España no se lo tomó en serio y ahora se pagan las consecuencias. Bueno, me imagino, en la colonia asturiana vivís pendientes de Internet para conocer cuál es la última hora, vivís también pendientes del teléfono para, en tu caso, llamando a Gijón para, bueno, un poquito conocer, ¿no?, cómo es la evolución de los familiares, ¿no? Sí, bueno, claro, cada vez que nos levantamos aquí, pues fíjate que son 7 horas menos, entonces si a las 8 de la mañana en México son ya las 3 de la tarde en España, entonces ya el WhatsApp ya arde, ya ha estado toda la mañana sonando con informaciones, con datos que te da la gente, con comentarios, muchas bromas, muchos memes también para pasar el tiempo. Entonces, claro, yo cuando abro el teléfono a las 8 y pico de la mañana de aquí, ya hay datos oficiales de España, ya hay nuevos casos, ya se sabe si la curva ha ido creciendo, empieza a detenerse, al menos el pico de subida. Y sí, la verdad que con mucha preocupación lo vemos todo, lo analizamos todo, porque, oye, quieras que no, todo el mundo tenemos familiares mayores, nuestros padres, familiares con algún problema de salud que también son más susceptibles a poder tener ese tipo de virus, ¿no?, que está acechando a todo el mundo. Y aunque en Asturias no estamos como en Madrid, pero evidentemente no somos ajenos a lo que está pasando en toda Europa, ¿no?, sobre todo en España y en Italia. Y por tanto, sí, con mucha preocupación por toda la familia, por todos los amigos, por toda la gente que tenemos allí, los compañeros, pues que lógicamente pues con mucho temor a que pueda pasar algo, pero también con la esperanza de que esto pase pronto, de que se cumplan rápido estas 3 semanas y que no haga falta seguir ampliando el estado de alarma y que podamos volver poco a poco a la normalidad. Primero por salud, lo más importante, la salud de los nuestros, de nuestros amigos, de nuestra gente, y luego también por el tema económico que más o menos nos acaba afectando a todos, lógicamente. Que viene fuerte también. Bueno, sabes que se ha suspendido sine die la Liga de fútbol en España, tanto en primera como en segunda división. La Liga y la Federación han acordado que hasta que el Gobierno no lo indique no se reanudan los partidos. Estábamos en semana de derbi, de Sporting Oviedo. Deberíamos hablar de eso y, sin embargo, estamos hablando de esto otro. Juan, de verdad, toda la precaución del mundo. Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, que son las que saben, y agarraos porque puede venir tremendamente fuerte. No es alarmismo, se nos dijo cuando estaba el tema en Italia, muchos no lo quisimos escuchar y ahora lo tenemos encima. No sé si os dirán lo de quedaros en casa, pero va a ser importante. Sí, no nos queda otra. Ya desde hace días, nosotros sabiendo lo que está pasando en España de primera mano, pues desde hace varios días, antes incluso de que las autoridades lo recomendaran, ya estamos haciendo autocuarentena. Mi mujer trabaja desde casa, la empresa ha sido sensible con esta situación desde el primer momento y desde casa que lo hacemos todo y estamos pendientes de todo, saliendo lo mínimo, al súper cuando ya nos quedamos sin productos básicos, pero intentando no salir, desinfectando bien todo. Y en casita, que con muchas series, con mucha televisión por internet y con libros y con juegos de mesa y con lo que haga falta, ¿no? Y lo importante es pues no contribuir a que esto se siga expandiendo y también pues egoístamente para cuidarnos un poquito todos, viendo lo que está pasando tristemente en España. Claro que sí. Pues Juan Aguja, desde Monterrey, un abrazo muy fuerte, que pronto podamos volver a hablar de fútbol, tú de tu Real Sporting, yo de mi Real Oviedo, y que toda la polémica que haya sea, bueno, pues en cuanto al ámbito futbolístico. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, esta tarde para ti, y hablamos. Muy bien, cuidaros todos también mucho y os agradezco yo como telespectador en este caso que sigáis gente como tú, como Carmen, todas las personas que estáis ahí en la tele al pie del cañón, arriesgando incluso vuestra salud para mantener informados también a todos los asturianos de lo que está pasando. Un abrazo muy fuerte. Es lo que toca. Mucho ánimo y un abrazo. Gracias. Bueno, pues eran las palabras de Juan Aguja, asturiano, gijonés, periodista deportivo desde Monterrey, en México. Bueno, el continente americano se prepara para el desembarco, parece que inevitable, del COVID-19. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y a vuelta nos vamos a trasladar a Colombia, donde ya nos espera no un gijonés, sino un ovetense, el ingeniero Pedro García Ongallo, con el cual vamos a conocer cuál es la situación en la ciudad de Shakira, donde él está viviendo y desempeñando su trabajo hasta ahora.
Bueno, pues continuamos el programa de esta noche y cuando el virus tiene carácter de pandemia es que, bueno, pues afecta a todos los rincones del planeta. Bueno, pues vamos a conectar a continuación vía Skype con un asturiano que se encuentra trabajando en Colombia, más concretamente en la localidad de Barranquilla. Él es el ovetense Pedro García Ongallo, con el que vamos a mantener una charla acerca de cómo se está viviendo el tema del coronavirus y qué repercusiones tiene, bueno, no solo para los colombianos, sino también para la comunidad española y asturiana residente y trabajadora en este país. ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti, Pedro. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, coronavirus, C-19, pandemia absoluta en el planeta. ¿Cuál es la situación en Colombia en general y más concretamente en Barranquilla, la localidad en la que te encuentras? Bueno, en Colombia actualmente tienen, creo que declarados 70 casos. Por el momento parece ser que no ha muerto nadie de los infectados y en Barranquilla parece ser que hay 2 casos. Bueno, por ahora... Actualmente sí. en el Atlántico, que es el departamento donde está Barranquilla, han declarado el estado de queda, es decir, que no se puede salir de entre las 8 de la noche a las 5 de la madrugada. Y eso se prevé que lo van a extender también a Barranquilla, que es la capital. Claro. Es decir, toque de queda en ese horario. Y en cuanto el a resto vuelos, del día... Sí, te preguntaba... cierran todo y no se puede... Sí, te preguntaba, bueno, la conexión no es todo lo buena que desearíamos, pero vamos a ver si podemos mantener esta conversación. Vamos a ver, toque de queda, me decías, en ese horario nocturno. El resto del día, ¿qué restricciones hay para la población? En principio van a cerrar todas las tiendas y no se podría circular. De hecho, en caso de que circularas, pues te podrían poner una multa. Bueno, una situación muy similar a la que se está viviendo en España. A vosotros os está llegando con más retraso. ¿Hay miedo entre la población colombiana y entre vosotros, los españoles, que allí estáis trabajando, hay a lo que pueda pasar? Incertidumbre. Incertidumbre sobre todo. Porque ha habido gente, bueno, pues se ha acabado el gel antibacterial, el alcohol, la gente no está saliendo, se está viendo a mucha gente con mascarilla o con guantes. Entonces, digamos que están en una fase previa. Aún no hay una cuarentena como tal, es decir, nosotros trabajamos en la oficina, pero sí es verdad que hay empresas que han mandado a la gente a trabajar a casa y están haciendo teletrabajo. En otros sitios, sobre todo la administración, pues lo ha congelado. Entonces hay empresas públicas que están declarando suspensión de contratos para un plazo de 15 días. Entonces, digamos que están en la fase previa. Aún no es tan extremo como en Italia o en España, pero sí están tomando los primeros pasos para llegar a hacer un cierre. La gente está almacenando... Lo que sí han hecho ha sido la restricción de vuelos. Sí. ¿La gente está almacenando alimentos, como ha ocurrido en España? No tan exageradamente, pero sí es verdad que en algún supermercado ha podido verse a estantes vacíos y sí se ha podido ver a gente comprando, digamos, pues una compra un poco más elevada de lo normal. Pero como hasta ahora todo está abierto y no hay una orden, digamos, de estar en casa estricto o no se ha previsto, pues por lo menos hasta ahora no ha habido unas compras masivas. Claro. La situación de los trabajadores españoles en la zona. ¿Alguien del gobierno en España, consulado, embajada, alguien se ha puesto en contacto con vosotros, indicaros cualquier cosa? No, actualmente yo soy residente, yo estoy dado o declarado ante la embajada como residente, pues la verdad no he recibido ninguna información de la embajada como tal. Y los españoles o demás extranjeros que estén viviendo o trabajando aquí, pues en principio siguen teniendo libertad de movimiento. Es decir,
podemos salir del país, podríamos volver porque tenemos residencia aquí en Colombia y lo vives como alguien de aquí, vamos. Claro. Entiendo que vosotros doble preocupación porque estáis al corriente de las noticias que llegan desde España. Todos tenéis familiares y amigos en nuestro país y se ve con preocupación e incertidumbre, entiendo, ¿no? Sí, más que nada porque te llegan información o bien por correos o mensajes de los amigos o de la familia y luego lo que ves en prensa que muchas veces pues llama un poco la atención. En un sitio dicen una cosa, en otros otra y claro, están planteando unos escenarios bastante fuertes de situación bastante extrema y claro, dudas. Yo, por ejemplo, tengo a mis padres que son gente mayor, a mi hermana que la habían mandado a hacer teletrabajo un tiempo antes, mi hermano es profesor y también, además en Madrid, entonces les obligaron a hacer teletrabajo. Y luego lo que está dando es la sensación de que se va un poco como a salto de mata y sin demasiada previsión, ¿no? Que van saliendo las medidas un poco a cuentagotas y como que no hay un plan muy claro. Claro. Bien, pues no te robamos más tiempo. Para nosotros ya finaliza la jornada, es hora dentro de un poquito de acostarse. A vosotros todavía os queda jornada por delante. A nosotros nos queda, sí. Efectivamente, que todo vaya bien y que vosotros toméis ejemplo de lo que ocurre en España antes que hizo España con lo que ocurrió en Italia. Prepararos porque esto no conoce fronteras, no existe un océano Atlántico que nos separe y supongo que lamentablemente os llegará también como nos llegó a nosotros con toda su virulencia. Ya está llegando y ahora un vuelo es fácil llegar. Claro. De hecho, todos los casos se iniciaron con gente que había estado en España o en Italia. ¿No ha decretado cierre de fronteras Colombia? ¿El qué? ¿Ha decretado cierre de fronteras Colombia? Sí, de Colombia declaró que un cierre de fronteras solamente permite a los nacionales o a extranjeros con residencia. Sí. Pero, por ejemplo, si tú fueras desde España para acá, pues lo más seguro es que te metieran en una cuarentena. De hecho, yo sé que hay gente que son españoles que tenían previsto un viaje a España y les están indicando de que salgan ya porque va a haber limitaciones más extremas. De hecho, aquí en Latinoamérica ya hay países que han declarado el cierre. Argentina declaró el cierre, al menos creo que hasta finales de marzo. Sí. Perú también, Ecuador, o sea, se está extendiendo la limitación. Claro. Y posiblemente de viajar, pues te obliguen a pasar controles de temperatura o incluso cuarentena. De hecho, a los que van a traer de colombianos que están viviendo por fuera, los van a traer y seguramente les hagan pasar una cuarentena en aislamiento. Claro. Pues Pedro García Ongallo, ingeniero asturiano, trabajando desde hace años ya en Colombia, muchísimas gracias por habernos dejado robar parte de tu tiempo. Todo el ánimo del mundo, un abrazo muy fuerte y que nos veamos en Asturias, si no es antes, al menos en Navidad, como siempre. Por lo menos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Por estar con nosotros. Buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues ese era el testimonio de este obetense, de este asturiano que lleva ya años trabajando en Colombia, un país al que, como ven, todavía no ha llegado con toda su virulencia el coronavirus. Nos decía nuestro invitado, o esa conexión que teníamos, que Argentina ya ha decretado el cierre de sus fronteras. Precisamente hasta Argentina nos vamos a ir a continuación para conocer, bueno, pues, los testimonios de personas con raíces asturianas que viven en ese país. Hola, bueno, amigos de España. Acá estamos en Argentina, Olivos, provincia de Buenos Aires. Bueno, en cuarentena, debido a lo de público conocimiento del virus tan terrible y tan dañino.
Nosotros somos personas de riesgo, personas de casi 65 años, yo jubilada, Gustavo todavía trabajando. Él fue licenciado por su trabajo por 15 días, justamente por ser persona de riesgo. Y por ser persona de riesgo tratamos de no salir de nuestras casas. Cumplimos absolutamente con todas las medidas que toma el gobierno. ¿Cómo nos sentimos? En principio yo personalmente me siento muy cuidada por nuestro presidente, que si bien no es del color político, tal vez no esté bueno que hable de color político en estos momentos tan cruciales, pero si bien no es de nuestro color político, es una persona muy decidida, muy práctica, está tomando medidas serias que pienso que nos pueden ayudar. De todas formas es bastante terrible esto y nosotros lo estamos tomando tratando de adaptarnos, de ocuparnos. Y bueno, yo personalmente tratando de cuidarme, porque una forma de cuidarme a mí, cuidándome a mí, cuido a los demás. Nuestros hijos no están viniendo, no van a venir. Vamos a cumplir a rajatabla esta cuarentena de 15 días y si se extiende la seguiremos cumpliendo. No sé vos, Gustavo, si querés aportar algo más. Sí, lo importante es la medida que está tomando el gobierno para tratar de que circule lo menos posible el virus. Sé que va a llegar, sabemos que el pico máximo para nosotros es entre el 15 de abril y el 30 de junio, que es donde más fríos tenemos, porque ya sabemos que es un virus que es resistente al frío. Pero bueno, hay que tomar las cosas con calma, porque si no el sistema de salud colapsa totalmente. Quizás nosotros no estemos preparados como están en Europa en estos momentos, pero creo que se han tomado medidas buenas. Se han suspendido toda la actividad social, se han suspendido los eventos deportivos. A partir de mañana los colectivos que circulan tienen que ir con toda la gente sentada, no puede haber nadie de pie, igual que los subtes, los trenes. Con distancia de 1 metro. Sí, con distancia de uno al otro. Y bueno, yo estoy acá en cuarentena, bien en casa, y bueno, veremos qué pasa en nuestro trabajo. Yo trabajo en la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Ya también han licenciado a todos los empleados que tienen contacto con la gente. Así que bueno, es una forma de evitar que se propague el virus, que eso es lo principal. Hay miedo, se producen desabastecimientos a veces en los supermercados. Porque temporales, todo temporal, pero bueno, la gente se desespera para tener... cree que viene una guerra, que no es así. Pero bueno, lo importante es tener fe y bueno, seguir adelante y cumplir a rajatabla lo que determina el Ministerio de Salud. Sí, eso es lo importante. Eso es lo que se está haciendo. En principio, bueno, siempre hay algún desubicado que se va a una zona de playa ahora el fin de semana largo, pero está pasando eso en todos los países. Pero en general la gente se está guardando en su casa. Hay mucha campaña de quédate en tu casa y es lo que vamos a hacer. Bueno, veremos más adelante cómo continúa esto y supongo que en una semana el gobierno evaluará con esto de la poca circulación de gente, o por lo menos la disminución de la circulación de gente, el gobierno evaluará cómo afectó eso en cuanto al contagio, porque ese es el tema, digamos que ellos hablan de aplanar la curva, que quiere decir que, bueno, que los contagios se produzcan lentamente para que el sistema de salud pueda atender a todo el mundo. Esa es la idea. Bueno, por ahora estas son las novedades. Sí, y espero que esto pase rápidamente y les pase rápidamente a ustedes también, porque la verdad que es terrible. Bueno, un saludo a todos por allá. Un saludo a todos los españoles y a la gente de Oviedo y bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, pues esas eran las palabras de Gustavo y Ángeles. Vamos a conocer también
¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo perciben? ¿Cuál es el grado de preocupación de los jóvenes en Argentina? Bueno, pues en nuestro país las autoridades sanitarias insisten en que los jóvenes deben de tomárselo en serio. Juventud divino tesoro, sí, pero esto no los inmuniza frente a un virus tan letal y tan traidor. Bueno, pues vamos a escuchar cómo desde Argentina nos lo cuenta Jazmín. Hola, me llamo Jazmín Moreno, tengo 17 años y soy de Buenos Aires. Lamentablemente el COVID-19, más conocido como el coronavirus, llegó a la Argentina y el domingo el gobierno tomó distintas medidas para la prevención, como la cancelación de las clases de nivel primario, secundario y jardín de infantes durante 15 días, o sea hasta el 31 de marzo. También los mayores de 65 y las embarazadas deben quedarse en su casa para estar más protegidos porque pueden ser los más afectados. También se cancelaron todas las fronteras, o sea, nadie puede entrar al país durante 15 días y del 19 al 25 de marzo los micros de larga distancia y los trenes también van a estar cancelados. A nivel sociedad, el miedo se nota, ya que los supermercados, las farmacias, le están faltando cosas. Por ejemplo, el supermercado, tal vez vos vas y faltan o hay muy poca cantidad de aceite, arroz, fideos, que es lo esencial todos los días, porque la gente con este miedo que tiene de que haya una cuarentena oficial, de que no puedan salir de las casas, compran a mucha cantidad y le dejan nada, poco o nada al resto de las personas. Lo mismo pasa con el alcohol en gel y los barbijos. La gente compra a mucha cantidad, entonces la otra gente que no lo puede comprar, va a la farmacia y queda muy poco también. Más al norte, en este caso en Canadá, más concretamente en Montreal, se encuentra Darío Siero. Bueno, pues un chico joven, también de origen asturiano, que nos cuenta, pues desde el frío, porque allí la primavera que no llega, pues cuál es la situación que se está viviendo pues en este país fronterizo con Estados Unidos. Hola Juan, buenas noches. Pues yo me encuentro ahora viviendo en Montreal, en Canadá, y la verdad es que sí, por supuesto se está notando como en todos los países, aunque aquí no hay todavía tantos casos de contagios. Creo que la semana pasada había como 17 en Montreal. No ha habido, digamos, un estallido así de contagios, pero sí que se está teniendo cuidado, pues también se están suspendiendo eventos deportivos, conciertos, maratones solidarias, todos estos eventos que signifiquen aglomeraciones, pues se están suspendiendo. Se pide que se evite usar el metro, el autobús, bueno, como no congrega tanta gente, pues de momento va todo con normalidad. En general está yendo todo bastante normal. De los fines de semana sí que la gente evita salir de sus casas, pero bueno, nada así muy estricto. En los supermercados va todo con normalidad. Sí que es cierto que las empresas están facilitando dentro de lo posible hacer teletrabajo, pero bueno, por ejemplo en mi empresa me parece que decían que solo el 16% se puede permitir hacerlo desde casa, pero bueno, dentro de las posibilidades, cada uno, que depende, están dejando un poco en manos de las empresas propias, pero bueno, entre las posibilidades cada uno está haciendo lo que puede. Y luego sí que el gobierno, si has viajado a algún país de riesgo, como puede ser Japón o países así asiáticos, sí que estás obligado a hacer 2 semanas de cuarentena. Aparte de luego lo que haga la empresa, pero por parte del gobierno sí que te tienes que quedar. Y por lo demás, pues nada, no se ven mascarillas apenas, pero sí que es cierto que bueno, lavarse las manos, hay de estos desinfectantes de manos cada poco en todos los edificios han puesto. Entonces bueno, sí que se está concienciando mucho la gente para evitar que haya un despunte de contagios de repente. Pero bueno, en general se está viviendo todo con normalidad y tratando de frenar que no llegue aquí de manera tan masiva como ha llegado a otros países. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y afrontamos ya la recta final del espacio de hoy.
Y luchando desde el búnker de la libertad, o más concretamente desde el búnker del búnker, bueno, pues se encuentra Javier Neira, que nos hace ese comentario diario, esta vez buscando un rayo de optimismo, después de que en Wuhan, el lugar de China donde empezó todo, pues ya pongan una fecha concreta para el fin de esa cuarentena, el 8 de abril. Hay que buscar el lado positivo de las situaciones, y aunque la que estamos viviendo es tremenda, 500 muertos al día, 40.000 infectados en España, pues aunque es tremenda, también, insisto, hay que buscar el lado positivo. Por ejemplo, en Wuhan, soy incapaz de perder el nombre de la ciudad, del medio país chino donde empezó todo esto, pues se van a levantar la cuarentena el 8 de abril, como quien dice, en 2 semanas. Vamos, que ha sido derrotado el coronavirus en su origen que, considerando toda el área que cerraron, era mayor que España en población, ¿no? Así que me parece que es una noticia muy positiva, muy positiva. Allí se hicieron las cosas mal, aquí se hicieron peor, lo cual quiere decir que nos va a costar más salir, pero insisto, hay que valorar los aspectos positivos. Otro aspecto positivo, aunque es muy complicado de analizar, es la bolsa. Hoy está subiendo, ha subido pues más del 4% después de catástrofe tras catástrofe. Bueno, pues la bolsa es muy compleja, ¿no? Pero responde también a terrores, a miedos, a ilusiones, pero también responde a cuestiones objetivas. Y toda la inyección que se está haciendo de dinero en todos los países, pues estimula la economía. Eso no acaba con la pandemia, pero también si la bolsa sube es porque se empiezan a vislumbrar elementos positivos puramente, digamos, sanitarios, clínicos, ¿no? No lo sé. Creo que hay que fijarse en estas cosas que dan esperanza, porque están ahí, no es coger el rábano por las hojas, ¿no? Objetivamente están ahí, ¿no? Igual que están ahí también las cosas negativas que a veces, me parece, se exageran, sobre todo por parte de los medios ya sabes, son todos el gobierno, y bueno, todos el 99,9%. Y la idea es pues culpabilizar a los ciudadanos de los errores del gobierno. Parece mentira que todavía este señor Simón siga saliendo todos los días a predicar. Un personaje que, vamos a decirlo suave, se equivocó garrafalmente. Si no lo decimos suave, habría que afirmar que mintió garrafalmente, o sea, masivamente, habría que decirlo así. En cualquiera de los dos casos, este personaje no puede estar ahí ni un minuto más, y de él para arriba. ¿Cómo puede estar gente que es ministros o vicepresidentes que se saltan la cuarentena, que aprovechan para meterse caceroladas al rey, o que aprovechan para indultar o preparar indulto a los golpistas? ¿Cómo esta gente no puede estar gobernando? Pero es objetivo, no pueden estar gobernando. Bueno, a lo dicho, en el foco en China están cercanos a levantar la cuarentena, la economía se ven pequeños detalles positivos, y aunque el avance de la epidemia en España es muy fuerte, tampoco es novedad, se sabía que iba a ser así, porque una proyección elemental de lo que estaba ocurriendo lo sabíamos. Sabíamos que estamos ahora esta semana y la siguiente van a ser las peores, y después es esperable que empiecen a mejorar o no a empeorar tanto las cosas. Así que ánimo, y nada, nos veremos a las 8 cada día en las ventanas, animándonos unos a otros, que es muy importante, no es una folclorada, es muy importante. Y dentro de la gravedad, ya al final de este espacio, bueno, pues queremos despedirnos, pues al menos llevándoles una sonrisa. Bueno, pues se está hablando mucho de ese confinamiento, pues de las personas que solamente pisan la calle para bajar la basura o para pasear el perro. Pero bajar la basura o pasear el perro, no hay que hacerlo de cualquier manera. Es el único momento que tienen muchas personas para salir a la calle, con lo cual hay que vestirse para la ocasión. No se puede, atrás queda aquello de bajo en pijama de cualquier manera, tiro allí la bolsa de la basura en el contenedor o en los cubos de reciclaje, o bajo el perro un momento. No, ahora pues la calle se convierte prácticamente en una improvisada pasarela donde algunas, con todo el respeto, se creen incluso princesas de Disney, aunque con percance.
Y para despedirnos, bueno, pues ese mensaje de esperanza, ese mensaje de quédate en casa y todo saldrá bien. Ese mensaje, bueno, pues en el cual nuestro país, con los profesionales de la sanidad al frente, con los policías, con las cajeras de supermercado, con los soldados, bueno, con los transportistas, con todos los que están aportando, bueno, pues iba a decir su granito de arena, no, las toneladas de arena para frenar el virus. Llegamos al final. Llegamos al final del programa de hoy, emplazándoles para mañana, cuando de nuevo trataremos de llevar hasta ustedes historias, testimonios que tienen que ver con el coronavirus. Como decimos siempre, la lucha está siendo a brazo partido contra un enemigo por ahora letal e invisible. Pero somos España y vamos a vencer.